Muy bien. Muy buenas noches nuevamente con todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Ya he descargado la lista de asistencia también. Y ahora sí, para poder comenzar, la agenda de lo que vamos a tratar el día de hoy es, como les estaba comentando hace un momento, continuar con esta cuarta unidad y ya prácticamente terminar con esta unidad que hablaba de los aspectos importantes de la remediación de contaminantes, pero específicamente hablando de la remediación mediada o catalizada por organismos biológicos. Ahora, dentro de estos organismos biológicos, tenemos tres tipos de bioremediación en términos generales. Tenemos la remediación microbiana, la remediación por hongos y la remediación por plantas, que es lo que conocemos como fitorremediación, y que precisamente va a ser el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy. Y posterior a ello vamos a hacer una explicación complementando un poquito lo que faltaba de los mecanismos de remediación microbiana que estábamos explicando en la última sesión, así como también el tema de fitorremediación. Y nos faltan dos temas adicionales que son la remediación mediada por otros organismos y la utilización de ingeniería genética para mejorar estos procesos de bioremediación. Este es un bioproceso, ¿sí? Proceso porque existen cambios a nivel metabólico, químico, conformacional y porque estamos utilizando organismos biológicos, ya sean estos en su complejidad máxima o parte de ellos. Parte de ellos puede ser utilizar, por ejemplo, sus mecanismos enzimáticos, ¿no? Que es algo de lo que yo voy a abordar o comentar un poquito más el día de hoy en cuanto a los mecanismos de remoción. Pero esto no solamente sucede a nivel de microorganismos. Las plantas también hacen uso no solamente de su propio metabolismo, sino también de las bacterias o microorganismos asociados que puedan tener y de los procesos enzimáticos que estas mismas bacterias, estas mismas plantas tienen como parte de sus metabolismos. Entonces, esto lo vamos a revisar con más detalle en un momento, pero para dar inicio vamos a invitar, déjenme ver qué número de equipo toca. Ya, vamos a invitar al equipo número 8, que es el equipo que tiene a cargo el tema de la fitorremediación. Sí, el tema de la fitorremediación. Y para ello vamos a pedirles por favor que compartan su pantalla para hacer la presentación. Como saben, en estas presentaciones no tenemos orden de exposición, por lo que cada equipo es libre de poder escoger a sus mejores representantes para poder hacer esta presentación. Yo estoy filtrando mi hoja de Excel para poder calificar a sus compañeros. Y ya en breve vamos a iniciar el equipo 8. Ya. Déjenme revisar solamente un segundo muy rápidamente la composición del equipo. ¿Tienen la composición del equipo? No, ¿verdad? ¿O sí? Aquí adelante. Equipo 8. Sí, ingeniera, tenemos a nuestros integrantes. A ver, muéstrenme un ratito antes de comenzar, por favor, sus integrantes, solamente para verificar. Pero este es solamente... ya. Ok. Son 12, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya. Una antes, por favor. Ya está. Bien, algo que voy a mencionar antes de que puedan comenzar es que es importante que mantengan los 18 minutos que se les asigna y posterior a esta presentación vamos a tener la dinámica. Ahora sí pueden regresar a la primera diapositiva. Posterior a esto vamos a tener la dinámica de retroalimentación. Entonces, ahora sí, para poder dar inicio a la presentación,
En este momento son 6:43, eso quiere decir que a las 7:01, bueno, ya digamos que 7:02, deberían estar culminando para poder comenzar con la dinámica. Recuerden que el objetivo de esto es contar su historia de éxito, ¿sí? Hacerla suya, contar su propia, como si fuera su propia experiencia en la remoción de determinado contaminante, utilizando, en el caso de ustedes, plantas. Entonces vamos a dar un poco más el detalle y el contexto para esto, y ahora sí, adelante por favor, pueden tomar la palabra, equipo número 8. Comenzamos con esta presentación acerca de fitorremediación. Adelante, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Nosotros somos Intrinsic Environmental y tenemos el agrado de presentarnos en el TED Arequipa 2021. Asimismo, damos las gracias a nuestra casa de estudios, la Universidad Católica Santa María, por la invitación. Mencionarles que a lo largo de nuestra trayectoria hemos conocido a muchas personas que piensan que las plantas solo pueden servir como fuente de madera, fibra medicinal o fuente de alimento para animales o todos esos múltiples beneficios. Nosotros como empresa, a través de estudios, se le vio tener un papel potencial para afrontar consecuencias que pueda ser ocasionado por las industrias contaminantes. A continuación les presento a nuestro equipo de investigadores partícipes en el proyecto. Siguiente, por favor. Nosotros como empresa tenemos sedes en diferentes partes del mundo. En este caso tenemos el agrado de comentarles algunos de nuestros casos exitosos. Uno de nuestros casos exitosos se dio en Estados Unidos en el año 2014, donde se ha demostrado que las plantas de sauce mejoran la degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos y mejoran la salud de las plantas hospedantes, lo que demostró el amplio beneficio potencial para el campo de la fitorremediación natural asistida por endófitos. Por otro lado, tenemos nuestro caso exitoso que se dio en el Valle Central de California en el año 2013, que para fitorremediar las aguas subterráneas contaminadas con hidrocarburos aromáticos policíclicos ligeramente salobres. En este caso se utilizaron álamos híbridos mejorados con endófitos tolerantes a la sal. Por último, cabe mencionar, en el caso de estudio que tenemos a exponer, es sobre la fitorremediación con sea maíz y con compost de stevia en suelos degradados por contaminación con metales pesados, ubicado en el Valle de Mantaro, donde utilizamos el maíz como planta fitorremediadora, que vamos a detallarlo más adelante. Siguiente, por favor. Primero debemos conocer cuál es nuestra visión. Nosotros, como nuestra experiencia y biología patentada, buscamos ser una empresa socio de protección, sostenibilidad, que podemos remediar con éxito, incluso algunos de los sitios contaminados más desafiantes, utilizando nuestros sistemas como una alta tecnología para remediar de manera rentable los sitios contaminados y permitirles volver a un uso productivo para el desarrollo futuro. ¿Y cuál es nuestra misión? Nosotros somos la empresa Intrinsic Environmental. Nuestros científicos ambientales son líderes en el campo de la fitorremediación. Usamos nuestra nueva colección de plantas microbios para diseñar sistemas biológicos integrados para remediar los contaminantes ambientales más prolíficos en el suelo, el agua superficial y aguas subterráneas. Asimismo, nuestros sistemas ofrecen una alternativa rentable y sostenible para la conversión del medio ambiente. Hoy compartiremos con ustedes nuestro caso exitoso. Como ya mencionamos, nosotros somos una empresa de líderes en el campo de la fitorremediación que surgió gracias a la problemática que se tiene en el mundo de la contaminación, tanto de los suelos como metales pesados, debido a las descargas de desechos mineros no tratados. Se sabe que es una amenaza importante para la integridad ecológica y el bienestar humano. Es un problema que ha ido en aumento debido a principalmente actividades antrópicas. Entre las principales fuentes de contaminación se encuentra la minería, la metalurgia, la agricultura, los vehículos automotores y el aporte natural en ciertos acuíferos. Debemos conocer también que una de las razones de la contaminación ambiental por metales pesados es debido primordialmente al funcionamiento inadecuado de sus residuos llamados jales mineros, lo cual provoca inconvenientes de contaminación.
Con el fin de minimizar la contaminación por metales pesados en los suelos del centro del territorio, nosotros decidimos mirar el impacto de las enmiendas orgánicas, como son el compost, el vermicompost de stevia. Se hizo el presente trabajo usando maíz como planta fitorremediadora. Para esta se emplearon los suelos agrícolas en la metrópolis de Mantaro y Muki del Valle de Mantaro. Siguiente, por favor. La solución propuesta en este caso de estudio es la fitorremediación. Es un proceso donde emplean plantas como son la flora arbórea, arbustiva y herbácea, como por ejemplo el sea maíz, el Piperaceae y el Piper campunya, que tiene la capacidad de almacenar y eliminar sustancias tóxicas mediante sus procesos metabólicos, principalmente metales pesados. Entre ellos se encuentran el zinc, el cadmio, el níquel, el arsénico, entre otros, por lo que son denominados plantas hiperacumuladoras. Asimismo, debemos destacar que las plantas realizan la captura de elementos tóxicos mediante diversos mecanismos de hiperacumulación. Esto ocurre a través de transportadores altamente específicos presentes en sus raíces, con una gran capacidad para absorber distintos contaminantes. Voy a comentarles del medio que se puede dar la fitorremediación, empezando por la fitoextracción. La fitoextracción, también llamada fitoacumulación, esta acumula, valga la redundancia, el contaminante en sus raíces, tallos y follajes. Disculpen, mira. Las plantas comúnmente utilizadas son las metabólicas o las hiperacumuladoras. La acumulación de metal en la planta depende de la biomasa vegetal y la fitoextracción de metal. Esta se basa principalmente en una especie vegetal adecuada. Para la fitoestabilización tenemos que los metales tóxicos se inmovilizan en la región rizosférica mediante distintos mecanismos, como son la planta, que es capaz de secuestrar o inmovilizar los contaminantes en la raíz y o en su zona de influencia. Este proceso se limita a la migración y la biodisponibilidad de los contaminantes y por lo tanto reduce significativamente los posibles efectos adversos al medio ambiente. En cuanto a la fitodegradación, tenemos que destacar que es conocida por ser fitotransformadora, en la ruptura de los contaminantes absorbidos por las plantas a través de procesos metabólicos. Dentro de ellas se utiliza para contaminantes orgánicos como hidrocarburos, poliaromáticos, polinucleares, hidrocarburos totales de petróleo, plaguicidas, compuestos clorados, explosivos y surfactantes. Para lo que es la fitovolatilización, en este proceso debemos destacar que los metales tóxicos que son absorbidos por el sistema de raíces se trasladan al sistema de brotes o follajes a través de los tejidos conductores y finalmente los metales se liberan a la atmósfera mediante un proceso de difusión. Para entender mejor esto, les explicaremos el diseño. Para las variables y parámetros usados para el modelado de la fitorremediación, tenemos que el pH. Este parámetro nos permitió observar un comportamiento diferente al ser incorporado a los suelos agrícolas contaminados para la fitorremediación propuesta con el maíz. Otro parámetro es la conductividad eléctrica, que se utilizó el método de conductímetro. Esta medida es una pasta saturada del suelo. Para lo que es la materia orgánica, va a venir a ser materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos. En cuanto a la textura del suelo, fue una característica que nos sirvió para evaluar el comportamiento de la planta fitorremediadora. En cuanto a la cantidad de materia seca total, nos indica que hubo los mayores valores de absorción de elementos nutritivos y metales pesados. Para la capacidad de intercambio catiónico del suelo es otro aspecto que se tuvo presente, ya que los suelos con menor capacidad de intercambio catónico es donde la planta presenta los mayores valores de acumulación de plomo. Para lo que es la concentración de metales pesados, es una información estimada para obtener el potencial fitorremediador y fitoextractor de metales pesados. Las diferencias en los parámetros de las enmiendas orgánicas pueden obedecer a diferentes factores relacionados con la producción del vermicompost, pues la disponibilidad de los nutrientes en los abonos orgánicos dependen de la dinámica del proyecto y la temperatura alcanzada.
Para precisar la capacidad estabilizadora de los metales como son el plomo y el cadmio por CA+, se tomó en cuenta dos parámetros muy importantes como son el factor de bioconcentración, que lo utilizamos para medir la capacidad de captación del metal, el raíz y la parte aérea con relación a su concentración en el suelo. Por otro lado, el factor de translocación nos permitió estimar la capacidad que tiene la planta de transportar el metal entre las raíces y los tallos. Pasamos con mi compañero. Ante todo, buenas noches, estimado público. Siguiendo con la exposición, vamos a explicar la utilidad y la aplicación de esta tecnología. La empresa Intrixix, dentro del campo de la remediación ambiental, implementa soluciones donde la utilidad de esta técnica de fitorremediación está dada en sí por la remediación de suelos sin la excavación del sitio contaminado. En este caso, obviamente se va a utilizar una metodología in situ, donde la tecnología aplicada busca la destrucción o transformación del contaminante, teniendo la inmovilización para reducir la biodisponibilidad y la separación del contaminante. Nosotros aplicamos esta técnica de manera favorable debido a su bajo costo y el impacto que se va a reducir en el ecosistema, o sea que no daña esta tecnología al ecosistema, donde se evidencia la solubilidad de los elementos contaminantes como el plomo y el cadmio, debido a la aplicación del compost y el vermicompost a base de stevia, siendo esta técnica aprovechada por el maíz, fitorremediador, que interactúa con las enmiendas orgánicas para que puedan acumularse estos metales pesados. Siguiendo diapositiva, ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, no requiere consumo de energía, no requiere costos elevados, es eficiente, actúa positivamente sobre el suelo mejorando sus propiedades físicas y químicas, y hay tolerancia hacia los metales pesados. Las desventajas serían que depende de la estación del año, no siempre se conocen y pueden movilizarse o bioacumularse en animales. El proceso es lento y difícil de llevar a la práctica al ser poco competitivo con otras técnicas. Siguiente, sigo con los costos. En cuanto a sus costos, para la fitorremediación de suelo se tomaron costos necesarios para implementar la fitorremediación, además de que la fitorremediación no requiere de elevados costos. Es por ello que sacamos un monto total de $39,090, lo que incluye en el costo sería la semilla de maíz con un valor de $640, el abono que se va a requerir con un costo de $800, un sustrato en valor de $400, la mano de obra a $5,800, el transporte con un costo de $30,000 y los análisis de laboratorio con un valor de $1,450. Siguiente, por favor. Ahora vamos a analizar la eficiencia. Analizando la eficiencia, nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el método más eficiente? Fitorremediación con maíz y compost de stevia. Pues según los resultados que fueron aplicados en las localidades de Mantar y Muki, el vermicompost de stevia fue el más efectivo, absorbiendo los metales pesados del suelo. ¿Y cómo se determina esta eficiencia? ¿O cómo llegamos a esta conclusión? Pues según González Chávez, en el año 2017, menciona que para determinar si una especie vegetal podría ser utilizada en un tratamiento de fitorremediación, se tienen que tomar en cuenta los siguientes parámetros. El factor de bioconcentración, que lo nombramos anteriormente, el factor de translocación. Entonces, cuando el factor de concentración y el factor de translocación ambos son mayores a 1, la planta se clasifica como acumuladora. Si el factor de bioconcentración y el factor de translocación son menores de 1, es una planta exclusora. Por ende, según los resultados, el vermicompost funciona como planta acumuladora. El rendimiento. Bueno, continuando con la explicación del rendimiento, de acuerdo a los resultados al realizar los cálculos de factores de bioconcentración y translocación,
de los metales pesados, como el plomo y el cadmio, las plantas del maíz tienen las siguientes tablas. Se observa que en todos los tratamientos y en ambas localidades presentan valores menor a 1, lo que califica al maíz como una planta exclusora o estabilizadora. Bajo este principio mencionado anteriormente, deducimos que el sea maíz es una planta excluyente de metales pesados como el cadmio, cobre, fierro, manganeso, plomo y zinc. Siguiente diapositiva, por favor. Algo que no debemos dejar de mencionar es la responsabilidad ambiental a futuro y que va de la mano con la misión. Es el poder reconocer los diferentes problemas ambientales que representan el no tratar adecuadamente los metales pesados, involucra a que se ejerzan diversos enfoques en planeación y el desarrollo de actividades que favorezcan a la preservación de la calidad ambiental. Por ello es muy importante la mejora continua, las estrategias ambientales que ayudan a la disminución de impactos negativos. De igual manera, la implementación de políticas ambientales juega un papel importante en la protección, restauración y conservación de los recursos naturales, así como instrumentos más eficaces y estratégicos para mantener el cuidado del medio ambiente, usando diferentes métodos de restauración, mitigación, para que pueda optimizar la conservación de nuestros recursos, con propuestas en productos ecológicos amigables con el ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Para concluir en las conclusiones, el uso de estas plantas y microorganismos rizoféricos puede ser una estrategia de saneamiento ambiental factible en cualquier país. Además que diseminar este interesante y novedoso enfoque de saneamiento de suelos contribuye a la búsqueda de nuevas tecnologías que contribuyan al estado óptimo de los ecosistemas. La fitorremediación es una técnica sumamente promisoria de remediación basada en plantas que proporciona una solución sostenible y rentable para una variedad de contaminantes que se ha vuelto cada vez más rentable y factible en comparación con los enfoques tradicionales de remediación. Se sabe también que la fitorremediación es una tecnología que no requiere consumo de energía ni costos elevados. Es bastante eficiente y actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas, químicas y tiene una alta tasa de tolerancia a los metales pesados. Como un mensaje final, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Gracias. Bien, chicos, estamos justo en tiempo. Yo creo que ahora sí podemos proceder a la dinámica. Solamente que a modo de recomendación tanto para ustedes como para sus compañeros que vienen más adelante. Ustedes saben que un TED no tiene mucho texto, ¿no? Entonces, está bien lo que ustedes han compartido, pero tratemos de no plasmar tanto texto porque eso tiende a virar la atención en lugar de ponérsela a Miguel o a Thalía, empieza a desviar la atención a leer, ¿no? A uno le tienta a leer el texto que está ahí adelante. Entonces, eso es en general como sugerencia para la presentación, ¿sí? Pero bueno, bien, vamos a continuar con la dinámica ahora. Sí, adelante, por favor, chicos. Sí, adelante. Buenas noches con todos los presentes. Ingeniera, buenas noches. Vamos a hacer nuestra dinámica a lo juego del calamar, ¿sí? Este juego consiste en que todas las personas, todos los que están en la reunión, levanten la mano, por favor, así en cualquier orden que estén levantando la mano, por favor levanten, y no las bajen, ¿sí? Hasta que yo les diga. Y el orden va a ser, depende a las personas que están levantando primero, pero no las bajen porque puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Proseguimos. Elige un número y descubre tu prueba. Bien, le pido a la primera persona que haya levantado la mano
que por favor elija un número. Igual sería bueno que hagan una capturita de sus personas ahí levantando las manitos, no vaya a ser que por ahí se baje alguna, no intencionalmente. La primera persona creo que sería Freddy. Sí. 1. Ya, muchas gracias, Miguel. Ahora vamos, Freddy. La primera. Responde la siguiente pregunta. Listo, Freddy, tienes que responder esta pregunta. Y dice así, en nuestro caso exitoso, ¿qué indica la cantidad de materia seca total? ¿Círculo, triángulo o cuadrado? Triángulo. Creo que es triángulo. Ya, a ver. La respuesta es correcta. Ya. Muy bien, Freddy, te ganaste tu punto. Ahora todos bajen la mano, por favor. Y bueno, la persona que ya se ganó su puntito ya no puede participar, ¿sí? Y todos bajen su mano y la vuelven, cuando todos hayan bajado su mano, la vuelven a levantar. Y vamos a seguir ese mismo orden de las personas que levanten primero. Bajen todos, por favor. Elige un número y descubre tu prueba. Bueno, la primera persona que haya levantado la mano esta vez, por favor que elija un número. Me sale Leonardo. El número 4. Ya, a ver, vamos Leonardo. El juego se llama Puente de Cristal. Tendrás que adivinar cuál de los dos peldaños está hecho de vidrio templado. Si fallas, inevitablemente se romperá y perderás algo más que tu turno. Listo. Leonardo, te explico. Yo voy a hacer preguntas y cada vez que tú respondas bien, yo te voy a ayudar con los peldaños, ¿sí? Si tú logras llegar al final, te ganas tu puntito. Pero si en caso no respondas bien, la siguiente persona que esté levantando la mano va a seguir, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar al último peldaño. La última persona que llega al último peldaño y lo responda bien es la que se va a ganar su puntito, ¿sí? Ahora vamos con la primera pregunta. Bueno, el maíz. ¿El maíz en qué tipo de suelo tiene una capacidad asimilativa más alta de absorción? Te voy a dar 3 opciones. Arcilloso, arenoso o calizo. Para que respondas para que des tu respuesta, cuando la niñita voltee su rostro, me la vas a responder, ¿sí? Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, luz verde. Arcilloso. Ya, Leonardo. Tu respuesta es... Muy bien. correcta. Seguimos contigo, Leonardo. La segunda pregunta. A ver, quiero que me des 2 ventajas de la fitorremediación. A ver, vamos. Ya. No requiere... Jugaremos, Cada vez muévete, luz verde. No requiere consumo de energía y no requiere de costos elevados. Listo, Leonardo. Tu respuesta es... Estás de suerte. bien, Leonardo. Seguimos contigo. A ver.
Ya, para precisar la capacidad estabilizadora de los metales plomo y cadmio por CA+, se tomaron en cuenta dos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Vamos. Jugaremos, muévete, luz verde. Tu respuesta, Leonardo, es... pH y conductividad eléctrica. No, Leonardo, la respuesta no es esa. Las preguntas pueden volver a repetirse, ¿sí? Seguimos con la siguiente persona que esté levantando la mano después de Leonardo. Por favor, ¿quién es? Macarena. Soy yo, Lady. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, Lady. Te repito la pregunta, dice. Para precisar la capacidad estabilizadora de los metales plomo y cadmio por CA+, se tomaron en cuenta dos parámetros. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Cuál es? Concentración y la translocación. Sí. Sí, Lady, muy bien. Estás a la mitad. Vamos, Lady. A ver, siguiente pregunta. Es el proceso donde emplean el uso de plantas que tienen capacidad de almacenar y eliminar sustancias tóxicas. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Cuál es? Las plantas hiperacumuladoras. No, ese es el concepto de fitorremediación, ¿sí? Vamos a la siguiente persona que esté levantando la mano después de Lady. Compañera Arlet. Es Arlet. Ya. Dale, Arlet. Otra pregunta, a ver. Capta el contaminante y los libera en una forma menos tóxica a la atmósfera a través de la transpiración. Ese es el concepto de... Jugaremos, muévete, luz verde. Tu respuesta es... Arlet. La fitoestabilización. No, Arletcita. Esa es la fotovolatilización. Siguiente persona que esté debajo de Arlet. La compañera Karina. Ya, vamos, Karina. A ver, la pregunta es usada principalmente para remediar metales y otros tóxicos inorgánicos a través de las raíces. Tu respuesta... A ver. Jugaremos, muévete, luz verde. Rizorremediación. Disculpa, ¿me puedes repetir, por favor? Rizorremediación. No, esa es la fitoextracción. Siguiente persona que esté debajo, por favor. Yanela. Dale, Yanela. A ver. Es capaz de secuestrar o inmovilizar los contaminantes de la raíz. En la raíz. Jugaremos, muévete, luz verde. Esta es rizorremediación. Sí, muy bien. Esa es la rizodegradación. Excelente. Muy bien, seguimos contigo. Ahora, siguiente pregunta.
Nómbrame 2 desventajas de la fitorremediación. Ya, dentro de las desventajas mencionaron que depende de la estación del año y también es un proceso lento y difícil. Muy bien. Casi lo logras. Ahora la última pregunta. Y la pregunta es, cuando el factor de translocación y el factor de bioconcentración son mayores a 1, ¿cómo se le clasifica a la planta? Como acumuladora. Jugaremos, muévete, luz verde. La respuesta es... Felicidades, lo has logrado. Muy bien. Tú te ganas tu puntito, ¿sí? Seguimos. Por favor, todos bajen su manito. Y la vuelven a levantar cuando todos hayan bajado. Elige un número y descubre tu prueba. La siguiente persona, la primera persona que esté levantando su manito, por favor. Tania. Tania. Vamos, Tania, escoge tu número, por favor. Tania o la siguiente persona que esté levantando su manito. Sería Diana Marjorie. Número 3. ¿3? Sí, 3. Vamos. Responde la siguiente pregunta. Listo, Marjorie. ¿Qué tipo de enmienda orgánica se utilizó para la mejor asimilación de nutrientes en el SEA maíz? Redondo, círculo. Círculo, a ver. La respuesta es correcta. Muy bien, te ganas tu puntito. Ahora todos bajen su manito, por favor, y la vuelven a levantar, ¿sí? O cuando todos hayan bajado su manito. Elige un número y descubre tu prueba. Listo, la primera persona que esté levantando, por favor, después que todos lo hayan bajado. ¿Sale Flor de María? Flor, vamos Flor. Bueno, es el último que queda, a ver. Ya saben la forma en que es. El juego se llama Puente de Cristal. Tendrás que adivinar cuál de los dos peldaños está hecho de vidrio templado. Si fallas, inevitablemente se romperá y perderás algo más que tu turno. Bien, Florcita, vamos con la primera pregunta. A ver, es una de las características que deben poseer las plantas para la fitoextracción. Tienes 3 opciones: comestible, su crecimiento debe ser lento o tolerantes al estrés. Me respondes después de que voltee la niñita. Es hora de comenzar el juego. Jugaremos, muévete, luz verde. Listo, Flor, tu respuesta es... La de estrés. Creo que era tolerantes al estrés. A ver, tu respuesta es... Muy bien. Muy bien, Florcita. Seguimos contigo, entonces. Sí, deben ser tolerantes al estrés. A ver, las plantas en el proceso de fitorremediación, ¿cómo son consideradas? Te doy 3 opciones. Se consideran protectoras,
productoras o hiperacumuladoras. A ver, después que voltee. Jugaremos, muévete, luz verde. Listo. Tu respuesta es hiperacumuladoras. Ya. A ver, vamos a ver. Estás de suerte. Muy bien, Florcita, seguimos contigo. La respuesta es hiperacumuladora. Ahora, la siguiente pregunta. Cuando el factor de translocación y el factor de bioconcentración son menores a 1, ¿cómo se le clasifica a la planta? A ver, vamos. Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Tu respuesta es? Florcita, ¿tu respuesta cuál es? Estabilizadora. A ver, tu respuesta. Estás a la mitad. Florcita, estás en la mitad. La respuesta es correcta. Se le clasifica como estabilizadora o también como exclusora. Ahora, siguiente pregunta. A ver, las raíces liberan ciertos compuestos al suelo de su entorno, estimulando la actividad microbiana. ¿A qué se le llama esto? Jugaremos, muévete, luz verde. ¿Cuál es tu respuesta, Florcita? No sé la respuesta. Oh, rayos. Ya, vamos con la siguiente persona que esté levantando su manito debajo de Flor. ¿Quién es, por favor? Lady. Lady. Ya, Lady. Ay, chicos, ¿me pueden volver a hacer la pregunta? Porque no la escucho muy bien. Ya, a ver. Lady, pero tú creo que has ganado el anterior. No, me han matado. Ya, a ver, otra vez. La pregunta es, las raíces liberan ciertos compuestos al suelo de su entorno, estimulando la actividad microbiana. Tu respuesta. Jugaremos, muévete, luz verde. Listo, Lady. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es la fitoestabilización? A ver, tu respuesta es... Excelente. Bien, Lady. Seguimos contigo. A ver, ¿cuál es el costo total para implementar la fitorremediación? Esto está referido a nuestro caso de estudio. Jugaremos, muévete, luz verde. Esta tenía un costo de $39.090. A ver. Casi lo logras. Muy bien, Lady, casi la logras. Ahora vamos con la última pregunta. A ver. Es el proceso donde emplean el uso de plantas que tienen capacidad de almacenar y eliminar sustancias tóxicas.
Jugaremos, muévete luz verde. Listo, Lady. ¿Es la fitorremediación? Felicidades, lo has logrado. Listo, Lady, ganaste. Muchas gracias a todos los participantes. Elige un número y después. Listo, ingeniera. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Interactiva, muy participativa su dinámica, solamente que se me han pasado un poquito en el tiempo. Yo he estado apuntando las participaciones, pero de todas maneras, por favor, cópienme su lista de ganadores en el chat y también envíenselas a sus delegados para tener el registro de estas participaciones, ¿sí? Por favor. Felicitaciones al equipo. De todas maneras, como les había sugerido, ¿no? Siempre es útil, siempre es bueno que podamos tratar de disminuir la cantidad de texto. Por ejemplo, colocar algunas palabritas clave, quizás, ¿no? Para ayudar, no sé si imágenes también siempre es útil. No lo sé, o sea, sobre todo en un TED, ¿no? Cuando estamos haciendo una exposición más de otro corte, quizás, ¿no? Las podemos incluir, pero en un TED sí tenemos que fijarnos mucho en captar la atención del público. Pero bueno, buen trabajo, chicos. Voy a compartirles la pantalla para poder continuar con la explicación de nuestra clase. Me avisan, por favor, cuando ya se pueda ver la pantalla. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, si no me equivoco. A ver, por favor, si me ayudan. ¿Ya se ve todavía? Usted se observa, ingeniera. Ya, muchas gracias. A ver, estábamos hablando de los mecanismos y me faltaba, les había explicado los mecanismos de las bacterias, tanto de las aeróbicas como de las anaeróbicas. Me faltaba explicarles los mecanismos de remoción por los hongos, porque recordemos, si cuando ustedes les pregunten, la biorremediación, ¿cómo es su clasificación? Ustedes van a decir, esta tiene 3 clasificaciones importantes. Una es la remediación microbiana, ¿sí? Cuando utilizamos microorganismos. Otra es bacteriana específicamente, ¿sí? Otra es cuando utilizamos la remoción utilizando hongos, ¿sí? Y la tercera es la fitorremediación. Después vamos a ver que hay algunos casos aislados extra, adicionales, eso en un momento más, pero básicamente estos son los 3 grandes grupos. Entonces, hemos discutido ya un poco los mecanismos de remoción bacteriana, ahora vamos a discutir un poquito cómo es que los hongos pueden remover contaminantes o pueden transformarlos o metabolizarlos, por ejemplo. Uno de los aspectos importantes de estos mecanismos de remoción de contaminantes mediado por hongos es que estos, así como las bacterias, son capaces de metabolizar la materia orgánica disuelta. ¿Qué sucede? Ellos tienen unos complejos, como ven aquí, multienzimáticos extracelulares. Esta palabra es clave y es importante, extracelulares, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir extracelular? Es que lo van a sacar fuera de su, podríamos decir, de su sistema, de su estructura celular que ellos poseen o que representan, ¿sí? Entonces, ellos poseen complejos multienzimáticos extracelulares que son muy eficientes para poder romper o descomponer compuestos poliméricos naturales. Esto es muy importante. El sistema de hifas que tienen los hongos también es de mucha utilidad, ayuda mucho porque también esto les permite colonizar y penetrar los sustratos rápidamente, así como transportarlos y redistribuir los nutrientes a lo largo de sus micelios, ¿sí? Ahora, esta penetración de las hifas le ofrece un mecanismo adicional a esa degradación química que está catalizada por las enzimas que secreta, ¿sí? Las enzimas extracelulares que les mencioné hace un momento. Entonces, por eso es que este sistema de hifas también es súper importante. Ahora, la tasa que tienen ellos, superficie a célula, es bastante alta porque esto es muy característico de los filamentos que tienen los hongos. Y esto va a maximizar
el contacto mecánico y enzimático con el ambiente, ¿sí? Entonces, por eso es que les hablaba de que estas cifas le proveen un mecanismo mecánico adicional, ¿sí? Pero además tenemos estos mecanismos enzimáticos, entonces estos dos en conjunto van a maximizar su eficiencia. Eso por una parte. Adicionalmente, es importante mencionar la naturaleza extracelular de las enzimas degradadoras que tienen los hongos. Esta naturaleza extracelular que tienen les ofrece una capacidad de tolerar concentraciones de sustancias químicas tóxicas mucho mayor, ¿sí? Porque precisamente sus enzimas son extracelulares, entonces no tienen que insertar el contaminante dentro de sus propios organismos o sistemas, exponiéndose a la posibilidad de que puedan dañar parte de sus mecanismos metabólicos, ¿no? Entonces, precisamente porque sus enzimas son extracelulares, es que logran metabolizarlos en la parte exterior y esto les da una ventaja comparativa importante frente a las bacterias, por ejemplo. Entonces vamos a poder, si ponemos ejemplos de esto, podemos hablar de la degradación de muchos contaminantes aromáticos. Y esto se logra gracias a precisamente estas enzimas, por ejemplo, estas enzimas extracelulares, como son muy comunes las enzimas oxidorreductoras, ¿sí? Que ya han sido bastante estudiadas y explotadas en, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Esta degradación de los contaminantes aromáticos. Recuerdan que yo les había mostrado una tablita al inicio, ¿no? De algunas bacterias, las más importantes o las más conocidas, las más estudiadas, pero también una tablita de hongos. Y ahí estaba el Aspergillus, ¿no? Les había dicho que el Aspergillus niger, que era uno de los más comunes y los más famosos y de los más estudiados, tenía una buena capacidad biorremediadora, ¿sí? El Aspergillus niger, por ejemplo, puede remover cadmio. O, por ejemplo, hay otra especie de hongo muy común que es la Rhizopus arrisus, que esta también ha servido mucho para la remoción de plomo. Y aquí lo que ocurre es que ellos tienen grupos funcionales que tienen sitios de unión específicos en las superficies celulares. Estos grupos funcionales que les estoy mencionando ahora actúan como ligandos para el secuestro de los metales. Les había puesto estos dos ejemplos del plomo y del cadmio. Entonces, estos grupos funcionales van a ser los ligandos, es decir, esos sitios de unión para poder secuestrar, atrapar a los metales, ¿sí? Ahora, las proteínas que tienen los hongos en sus paredes celulares también son capaces de secuestrar contaminantes porque tienen esta habilidad de absorber estos elementos tóxicos mediante esta habilidad de secuestro. Los hongos filamentosos, se ha demostrado también, si seguimos poniendo ejemplos, que son capaces de degradar pesticidas utilizando dos tipos de sistemas enzimáticos. Esto para el caso de los pesticidas, porque les acabo de hablar de metales pesados. Uno es el intracelular, por ejemplo, con su citocromo P450, pero el otro, el exocelular, es decir, fuera de la célula, con los sistemas de degradación de lignina. Ahora, aquí en estos sistemas de degradación de lignina podemos incluir a dos tipos de enzimas prioritariamente o más comúnmente, que son las peroxidasas y las lactasas. Ahora, hay un género que se considera dentro de los hongos, que son las... Perdonen, de roto en roto se me va la señal. Ya, les decía que las levaduras también están consideradas como hongos, ¿sí? Las especies de levaduras. Y, por ejemplo, si queremos describir, ¿no? ¿Para qué me sirven las levaduras? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos alcanos o cuando tenemos hidrocarburos alifáticos, las levaduras utilizan estas fuentes, estos contaminantes como fuentes de carbono y generan su energía a partir de esto. ¿Qué quiere decir? Que los van a metabolizar, los van a transformar y a partir de esto van a generar sus fuentes de energía. Entonces, esto es para terminar con la parte de mecanismos de remoción. Y la biorremediación in situ ex situ la presentaron sus compañeros la última sesión, la clase pasada. Y ahora pasamos a la fitorremediación, que la han presentado sus compañeros el día de hoy.
Es un tema bastante amplio, algunas generalidades que podemos describir acerca de la fitorremediación. Bueno, primero definamos, ¿no?, la fitorremediación. Sabemos que esa capacidad que tienen las plantitas de remover y de degradar diferentes contaminantes, ya sean orgánicos o inorgánicos, que provengan de diferentes componentes ambientales, se denomina fitorremediación, ¿sí? Eso en principio para definirlo. Pero entre sus características generales, la fitorremediación es un bioproceso costo eficiente, ¿sí? En términos de costos, es muy accesible, es rentable y también tiene, bueno, dependiendo de que sepamos también seleccionar bien la especie de planta que vamos a utilizar. Justo hoy en la mañana estábamos conversando un poco de fitorremediación en los grupos de prácticas que tocaron el día de hoy. Y estoy aprovechando para complementar un poco el día de hoy ahora en la teoría, lo que no dio mucho tiempo de explicar en la mañana. ¿Sí? Entonces, uno, que es costo eficiente, excelente. También es un método no intrusivo y sobre todo, es algo que le critican también algunos de los métodos, es que viene a ser agradable estéticamente, es una tecnología agradable a la vista, no es no genera mucha perturbación. Y con este proceso podemos remover contaminantes mediante diferentes mecanismos. Entre estos mecanismos tenemos, por ejemplo, la degradación, el secuestro del contaminante o la transformación del contaminante. ¿Sí? Podemos tener estos mecanismos diferentes que nos va a proporcionar la fitorremediación para poder llevar a cabo esta biorremediación. Ahora, entre las principales ventajas que tenemos, tiene muchas, ¿sí? Pero entre las principales ventajas que tenemos en esta tecnología es que se puede realizar in situ, ¿sí? No tengo que generar transporte, no tengo que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de las aguas residuales. ¿Qué sucede con las aguas residuales? Bueno, las tenemos que transportar a un colector específico, a veces de colector en colector, de estación en estación, hasta que llegamos a la planta de tratamiento, ¿no? En este caso, si por ejemplo tengo suelos contaminados, inmediatamente en el instante, en el momento donde tenemos estos suelos contaminados, se puede implementar este proceso de fitorremediación. Pero también entre las principales desventajas tenemos dos. Uno, el tiempo que tarda, ¿sí? Es más, hoy día cuando les explicaba el experimento les decía, bueno, pero es que sucede que esta práctica ustedes no me la van a presentar la próxima semana porque es imposible hacer una fitorremediación en una semana, ¿sí? Toma un poquito más de tiempo. ¿No? Y eso si lo hacemos nosotros en pequeña escala, ¿no? Pero sabemos que si lo hacemos a gran escala, esto tarda mucho más tiempo. Esa es la desventaja en comparación a cuando hablamos de una biorremediación microbiana, ya sea por bacterias o por hongos. Porque las bacterias, su tiempo de reproducción es realmente, su tasa de reproducción es bastante alta. En 24 horas ya tenemos una megapoblación a partir de una sola célula, ¿sí? En 48 horas, ni qué decir. Es más, normalmente el tiempo de vida de una bacteria es de entre 24 y 48 horas, así que en 48 horas ya pasó por todas sus fases. Adaptación, exponencial, latencia, declive, muerte, ¿no? Entonces, la desventaja principal, si la comparamos con los otros métodos de biorremediación, aquí la fitorremediación tarda un poquito más de tiempo. Bueno, no un poquito, un pocote más de tiempo. ¿Sí? Esa es una desventaja. Y la otra es que va a depender mucho de la planta que utilicemos y específicamente cuando hablamos de eso, va a depender mucho de la capacidad que tiene la planta para poder crecer y ¿cómo les digo? No solamente crecer en presencia del contaminante, ¿no? Sino ser capaz de, ya sea removerlo, transformarlo, degradarlo, secuestrarlo, ¿sí? Esa capacidad particular que tenga la planta, esa capacidad o ese potencial fitorremediador también va a ser una limitación. Es por eso que tenemos que saber escoger muy bien la planta. Y precisamente a eso voy con mi siguiente diapositiva. Y esto también ayuda o complementa mucho nuestra práctica de esta semana, ¿sí? ¿Cómo seleccionamos la especie de planta que vamos a utilizar? Bueno, tenemos que tener en cuenta múltiples aspectos, ¿sí? Porque la eficacia de la fitorremediación va a variar con la variedad, con el cultivo, con el genotipo, con el tipo de contaminante, etcétera, ¿no? Entonces, cada planta va a tener una capacidad
variable de remover los contaminantes del ambiente. Y entonces, para seleccionarla, vamos a utilizar algunos factores o algunos puntos de partida, como son estos 5 que les he colocado aquí. Punto número 1, la tolerancia que tiene al ambiente en el que la queremos utilizar. Porque, bueno, imagínense, ¿no? Vamos a leer un artículo científico que probaron en Indiana o en X ciudad y que funciona muy bien, pero resulta que las características de este lugar, de este ambiente, son totalmente diferentes a las que nosotros tenemos aquí. Entonces, esto está muy relacionado también con la tolerancia en las condiciones ambientales, que en un momento voy a mencionar. Entonces, la tolerancia al ambiente, y el ambiente también implica hablar de qué contaminantes están presentes, y tolerancia a los contaminantes que se encuentran presentes. Así como cuando les decía, les ponía el ejemplo, ¿no? Ustedes me decían, alguien viene y me pregunta, bueno, yo quiero biodegradar petróleo con bacterias. ¿De qué página web pido mi bacteria? Yo le digo, no tienes que gastar en alguna página web. Anda a un taller mecánico o anda a aquel lugar donde tengas petróleo, ¿sí? Y toma una muestra de suelo, aísla las bacterias o microorganismos que tengas ahí y luego vas por la bioaumentación, ¿sí? Incrementamos la biomasa de este microorganismo y automáticamente vas a tener una bacteria o un microorganismo que tolera muy bien a este contaminante porque está acostumbrado a vivir en este ambiente. Lo mismo va a suceder con las plantas. Aquellas plantas que están acostumbradas a vivir, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han leído sobre la flor de loto, que puede crecer en ambientes súper, hiper, mega contaminados y no le pasa nada. Da unas flores hermosas, estéticamente agradables, o por ejemplo las lentejitas de agua, ¿no? No importa, así esté súper contaminado la lentejita igual, ella es una resiliente por excelencia, igual crece, ¿no? Entonces, ¿qué tolerancia tiene al ambiente? La siguiente, chicos, por favor, no sé si mi internet se esté cortando o no, si se me escucha algo entrecortado, por favor me avisen. Ya, continuamos. La siguiente es la capacidad que tiene nuestra plantita de poder captar, de poder translocar y de poder acumular los contaminantes en esta planta, ¿sí? La siguiente es la tasa de crecimiento que tenga, que tiene que ser alta, y también tiene que ser alta su tasa de producción de biomasa, ¿sí? Entonces, tiene que poder crecer rápido y tiene que poder generar una buena cantidad de biomasa, porque a mayor cantidad de biomasa, es decir, del volumen de nuestra plantita, mejor va a ser el rendimiento, la eficiencia de remoción, porque tenemos más células que pueden metabolizar estos contaminantes. Luego, también es importante la tolerancia a las condiciones ambientales del lugar donde tenemos que realizar esta fitorremediación. Por ejemplo, aquí les puse la salinidad, ¿no? Pero vamos a hablar de muchas condiciones ambientales, por ejemplo, sequías, salinidad, humedad, etcétera, ¿no? La tolerancia a estas condiciones. Hay plantas que, por ejemplo, no pueden crecer a pHs muy bajitos. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que las plantas, el pH normal de crecimiento es 6.5, 6 aproximadamente. Ese es como el promedio de pHs a los que la mayoría de plantas crecen. Si acidificamos estos suelos, o si es que estos suelos adoptan un pH mucho más básico, muchas plantas no lo van a tolerar, pero sucede que algunas sí son resistentes a condiciones extremas de salinidad. O lo mismo con la temperatura, ¿no? Así como en las bacterias tenemos bacterias termófilas, por ejemplo, ¿no? Que son aquellas que soportan temperaturas muy altas sin ningún problema. Igual, ¿no? En las plantas tenemos algunas plantas que soportan muy bien condiciones de frío extremo, por ejemplo, ¿no? O condiciones de calor más elevado, dependiendo, ¿no? Si estamos en costa, en sierra, en selva, a altura o no, o sin altura, al nivel del mar, todo esto va a variar, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta las condiciones ambientales para ver qué plantita sí se adapta. Y finalmente, la disponibilidad de la especie, ¿no? Aquí, por ejemplo,
qué tan frecuente voy a tener esta planta. ¿Es una planta anual? ¿Es una planta perenne? ¿Qué tipo de planta es? ¿Y qué tan disponible va a estar? Porque esto puede poner también en riesgo la continuidad de mi proceso, ¿no? Si es que lo quiero implementar a gran escala y de manera continua. Así que estos son factores importantes que tenemos que tener en cuenta. Vamos a pasar ahora a los tipos de fitorremediación. ¿Hasta aquí alguna preguntita? ¿Se me escuchó? ¿No se me escuchó? ¿Todo claro? ¿Alguna duda o consulta o nada de momento? Ya, asumo que nada. Pero sí se está escuchando, no se está entrecortando. Si por favor me ayudan confirmándome si sí se escucha, porque... Ya chicos, gracias. Ya, continuamos con los tipos. Sabemos que hay varios tipos de mecanismos de fitorremediación y aquí están algunos de los más importantes que los vamos a discutir ahora, ¿sí? Porque nuestras plantitas tienen la capacidad de remover contaminantes mediante diferentes procesos. Entre estos procesos tenemos precisamente, como ven aquí, la fitoextracción o fitoacumulación, tenemos la fitodegradación o también llamada fitotransformación, tenemos también la fitovolatilización, tenemos la rizofiltración o fitofiltración y también tenemos la fitoestabilización. Los contaminantes, por ejemplo, inorgánicos, pueden ser removidos por fitoextracción y por procesos de fitoestabilización, mientras que los orgánicos usualmente son tratados por fitodegradación y por fitoestimulación, ¿no? Pero empecemos a poner ejemplos de cada uno de ellos. Si bien sus compañeros ya los han descrito, vamos a poner algunos ejemplos reales, tangibles, de qué tipo de contaminantes, por ejemplo, podemos remover con cada uno de ellos. Comencemos por la primera, que es la fitoextracción o la fitoacumulación. Este es un proceso donde los contaminantes van a ser captados por las plantas mediante sus raíces y luego va a haber una translocación a través de los tejidos de la planta, los cuales posteriormente van a ser cosechados o removidos, ¿sí? Esa es la forma en la que funciona este proceso. Esto se usa normalmente para remover contaminantes como los metales, ¿sí? Que no pueden ser degradados. Por eso es que aquí los extraemos, porque, por ejemplo, un metal pesado ya no lo podemos degradar, ¿no? ¿A qué lo degradamos si este ya es el elemento básico? Entonces, como no lo podemos degradar, lo vamos a extraer, ¿sí? Lo vamos a extraer. Por ejemplo, ¿para qué se ha utilizado exitosamente esta fitoextracción? Por ejemplo, para remover cadmio, para remover plomo, para remover zinc, níquel, cromo, cobalto y otros metaloides, como por ejemplo el arsénico o el selenio. También para remover radionúclidos, como por ejemplo el estroncio, el cesio o el uranio, ¿sí? Entonces aquí tenemos una amplia capacidad de extracción de elementos que usualmente no son fácilmente removibles, ¿sí? También a este mecanismo a veces se le suele llamar como, han visto aquí, fitoacumulación, pero también tiene otros nombres. Se le llama fitoabsorción, fitosecuestro, fitominado o biominado, ¿sí? Adopta diferentes nombres, pero el principio básico es eso, es que va a ser una toma de estos contaminantes mediante las raíces y luego va a haber translocación a los tejidos. Luego, cuando hablamos de la fitodegradación o la fitotransformación, aquí este es un proceso donde se va a dar la metabolización y la degradación, ¿sí? Degradación o transformación de estos contaminantes. Y esto tiene lugar dentro de la planta, pero con ayuda de las enzimas que nuestra plantita produce y que libera. La fitodegradación es usualmente mejor utilizada para químicos orgánicos moderadamente hidrofóbicos, ¿sí? Entonces, esta es una de las, podríamos decir, principales aplicaciones de esta fitodegradación.
Y entre las enzimas que utilizan las plantitas, usualmente tenemos a los grupos enzimáticos, ¿sí? Porque cada enzima tiene su propio nombre, pero a los grupos enzimáticos tenemos, hace un momento les había mencionado, por ejemplo, en los hongos que utilizan peroxidasas, ¿no? Aquí las plantitas también utilizan peroxidasas, pero en adición a estas también utilizan desalogenasas, nitroreductasas, lacasas, nitrilasas, ¿sí? Que son algunos grupos enzimáticos que asisten o que ayudan en la degradación de los contaminantes orgánicos. Por ejemplo, el TNT, ¿no? El trinitrotolueno. O, por ejemplo, también los PCBs, ¿no? Los bifenilos policlorados. O también los PHAs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también para degradar herbicidas, pesticidas, el BTX, que sabemos que BTX proviene de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, ¿sí? Que es una mezcla de un grupo común de hidrocarburos. También solventes clorados y también el tricloroetileno, el TCE, especialmente los de cadena corta en cuanto a químicos alifáticos se refiere. Explosivos también es capaz de degradar o de remediar, como por ejemplo el TNT que les había mencionado hace un momento, el trinitrotolueno. Eso es súper útil porque son, como les digo, contaminantes complicados, ¿no? Y podemos encontrar aquí un método barato y eficiente de realizar esta degradación. Y también es capaz de degradar algunos nutrientes inorgánicos. Pasemos al siguiente, que es la fitovolatilización. El mismo nombre nos dice de que va a haber una volatilización de los contaminantes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Es que las plantas van a captar los contaminantes a través de sus raíces y seguidamente los van a liberar como químicos volátiles, compuestos químicos volátiles. Esto a través, por ejemplo, de las superficies de sus hojitas. Ahora, ¿podemos citar algunos ejemplos? Sí, a ver, las formas biometiladas de metales, como por ejemplo pueden ser el selenio, el arsénico, el mercurio, pueden convertirse en moléculas menos tóxicas volátiles y se liberan a la atmósfera. El selenio, por ejemplo, se convierte en metilselanato, por eso les decía la forma metilada. Entonces el selenio se convierte en metilselanato y así es como se va a volatilizar. Y esta forma volátil es la que es liberada a la atmósfera. Eso para ponerles un ejemplo. La siguiente, que es la rizofiltración. En la rizofiltración vamos a poner también algunos ejemplos. Esta rizofiltración o fitofiltración en este proceso, ¿qué pasa? Aquí las raícitas de la planta van a absorber, van a precipitar y van a remover los contaminantes del agua en ya sea por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de ¿cómo se llaman? Los humedales artificiales, ¿sí? En un humedal artificial o en un sistema hidropónico. Por eso es que hoy día les sugería o les ofrecía esta opción también, ¿no? Podemos utilizar un sistema de hidroponía o podemos utilizar simplemente contenedores con frasquitos únicamente con suelo a los que les vamos a dar riego permanente. Entonces, opción A, el suelo con riego permanente para mantener ese 60% de humedad que yo les sugería, o la opción B es hacerlo con sistemas más del tipo hidropónico, ¿no? También. Ya, ¿qué más? ¿En qué estoy? Ya, rizofiltración. Entonces les decía que se puede utilizar con estos sistemas de humedales artificiales, ¿no? Ahora, ¿para qué los aplicamos o en qué casos los aplicamos? Por ejemplo, para remover contaminantes inorgánicos como metales del tipo del plomo, del cadmio, del cobre, del fierro, del níquel, del manganeso, el zinc, el cromo, pueden ser parte de los metales en los que se utiliza exitosamente este mecanismo de fitorremediación, que es la rizofiltración o fitofiltración. También algunos radionúclidos, como les había dicho hace un momento, el estroncio, el cesio, el uranio, que pueden estar presentes en, por ejemplo, ¿no? Aguas residuales, aguas superficiales, aguas subterráneas. Este mecanismo de rizofiltración o fitofiltración funciona muy bien. Y finalmente, el último tipo, que es la fitoestabilización. Este proceso
es un mecanismo en el que vamos a tener una inmovilización o una estabilización de los contaminantes en el suelo mediante la acumulación por las raíces de las plantas o bien la precipitación en los suelos por los exudados de las raíces. Y por lo tanto se va a reducir la biodisponibilidad del contaminante o de los contaminantes en el ambiente. Estos contaminantes lo que sucede es que van a ser secuestrados del suelo y el proceso básicamente es eficiente en remover algunos contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos de suelos o de sedimentos o de lodos, ¿sí? Para todas estas aplicaciones lo podemos utilizar. Y los contaminantes se remueven mediante estos procesos de bueno, no se remueven, se estabilizan o se precipitan, ¿sí? Se estabilizan o se precipitan y usualmente aquí también tenemos un derivado o una subclasificación, si podríamos decir en la fitoestabilización, que se llama la fitolignificación, ¿sí? Donde lo que va a pasar es que el contaminante se va a se va a agregar, se va a pegar a componentes de lignina y así es como los estabilizamos. Entonces, estos son los principales tipos de mecanismos de la fitorremediación. Y ahora podemos mencionar también que tenemos dos tipos. Los mecanismos de remoción cuando trabajamos con sustancias inorgánicas y con sustancias orgánicas. Les voy a dar algunos ejemplos de ambos. Pero antes de que se me pase la hora y no les explique lo siguiente, en cuanto a la remediación con otros organismos, aquí ustedes van a tener una actividad. Quiero explicarles primero esta actividad, y es que vamos a tener que plantear algunos ejemplos de remediación, pero utilizando otros organismos vivos, ¿sí? Por ejemplo, yo les había mencionado ya la remediación cuando utilizamos bacterias, cuando utilizamos hongos, cuando utilizamos plantas, ¿no? Ya hemos hablado de todos estos tipos de biorremediación. Sin embargo, existe también la posibilidad de remediar contaminantes, de remediar componentes ambientales contaminados, ¿sí? Porque no nos limitamos a suelo o no nos limitamos a agua, sí pueden ser diferentes tipos de componentes ambientales, utilizando otros organismos vivos. Les pongo un ejemplo que ya les había mencionado yo antes. Les había hablado antes, y ustedes también han hecho una exposición, incluso en sus prácticas del proyecto Inocua, algunos de ustedes han hecho una exposición de este proyecto, donde han detallado de que existe, como parte del tren de tratamiento, tenemos un Daphnia filtro. Si recordamos, ¿qué es lo que hacía el Daphnia filtro? Bueno, este Daphnia filtro utiliza crustáceos, pequeños crustáceos, ¿sí? Que son las dafnias, y estas dafnias son las que remueven a los contaminantes. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, ellas metabolizan a la materia orgánica de tamaño muy pequeñito, que como les había explicado, esta materia orgánica chiquitita es muy difícil de separar, es muy difícil de remover, por ejemplo, utilizando una sedimentación, porque al ser partículas tan pequeñitas y por consiguiente de un tamaño y peso muy pequeñito, no van a precipitar, no sedimentan. Entonces, normalmente dicen, ya, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar un método químico. ¿Qué método químico? Vamos a usar coagulación, floculación. Pero, alternativamente aquí, lo que hemos hecho nosotros es utilizar un crustáceo, que lo que hace es alimentarse esta materia orgánica y además de que nos remueve esta materia orgánica tan difícil de separar, se autorregula para su crecimiento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Segundo ejemplo, igual les puedo poner la otra tecnología del proyecto Inocua, ¿no? Donde tenemos el lumbrifiltro, donde estamos utilizando lombrices para remover contaminantes, ¿no? Descomponer la materia orgánica. Y también la otra tecnología, ¿por qué les pongo el ejemplo de Inocua? Es porque el objetivo básicamente de este proyecto era utilizar tecnologías biológicas, y al utilizar tecnologías biológicas quiere decir que estamos utilizando biorremediación, ¿no? De diferentes tipos, con diferentes organismos, pero es biorremediación al fin y al cabo.
Y otro de los organismos vivos son las microalgas, que les había dicho que, por ejemplo, en la purificación biosolar utilizamos microalgas, claro que en consorcio. Ahí es un consorcio de microalgas con bacterias, donde las microalgas, saben ustedes que las microalgas necesitan CO2 y a cambio producen oxígeno, mientras que las bacterias necesitan oxígeno y producen CO2. Entonces, si se dan cuenta, aquí ellas se retroalimentan en un esquema cíclico, porque lo que una necesita, la otra lo produce, ¿no? Y viceversa. Entonces, aquí vamos a plantear ejemplos de remediación donde utilicemos otros organismos vivos para llevar a cabo un proceso de remediación ya del contaminante que ustedes gusten, ¿no? Pueden ser materia orgánica, pueden ser muestras o contaminantes inorgánicos. Ustedes deciden con qué contaminante quieren trabajar, pero la idea es que propongamos qué otros organismos, fuera de los que hemos estudiado en esta unidad, que son las bacterias, los hongos, y dentro de los hongos, ojo, hemos mencionado las levaduras, así que levaduras no vale, ¿sí? Bacterias, hongos, levaduras y plantas están excluidas de nuestros ejemplos, ¿sí? Bacterias, nuevamente, hongos, levaduras y plantas están excluidas de nuestros ejemplos. ¿Cómo van a trabajar estos ejemplos? Yo les voy a colocar un enlace en el aula virtual y vamos a realizar un diagrama, un esquema. La idea es que no sea texto seguido, sino que sea un esquema, ¿sí? Ya sea que lo quieran poner a modo de mapa conceptual. Me parece que lo más fácil sería utilizar un diagrama de proceso, un diagrama de flujo, ¿sí? O simplemente un esquema. Y esto lo van a trabajar en parejas, ¿sí? Lo van a trabajar de a dos, y esto lo van a subir al aula virtual, esto a modo de participación también, ¿sí? Me tomaría muchísimo tiempo que en este momento busquen su ejemplo y lo comentemos, y ya el tiempo está escaso en este momento, pero sí esta actividad yo les voy a colocar el enlace en el aula virtual y van a tener hasta la siguiente clase, para que si nos da un tiempito en la siguiente clase podamos tomar algunas opiniones que nos puedan comentar un poquito. Pero básicamente esa es la actividad de los otros organismos, ¿sí? Y ahorita que ya estamos en hora, solamente quiero... nos queda pendiente hablar de estos mecanismos de remoción. Esto básicamente es poner algunos ejemplos, ¿sí? Que yo les voy a dar algunos ejemplos de aplicación de remoción de sustancias. Ya les he dado varios, ¿no? Específicamente por cada mecanismo. Vamos a poner algunos adicionales con nombres puntuales de plantitas que nos pueden llevar a cabo la tarea. Y me adelanto un poquito en el minutito que me queda para mencionar los factores que afectan la remediación, que viene a ser, 1, la capacidad metabólica que tienen los organismos, es decir, nuestras plantitas. 2, la disponibilidad que se tiene del contaminante. Y 3, diferentes factores ambientales que podamos tener presentes. Por ejemplo, el tipo de suelo, la temperatura, el pH, la presencia de oxígeno, la presencia de nutrientes, entre otros, ¿sí? Entonces, estos son algunos factores que van a afectar nuestro proceso de biorremediación. Y listo, con eso ya estamos en la hora, hasta aquí me quedo. Ya lo último que me queda es hablar de esos ejemplitos que les había dicho y de la parte de ingeniería genética aplicada a la biorremediación, y con eso terminamos con esta unidad. Ya está. ¿Alguna duda o consulta antes de terminar? Ahora vamos a ver si ya tengo la lista de ganadores. No, no está acá la lista de ganadores. Bueno, si no me la envían con los delegados, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería todo por esta sesión. Que tengan muy buenas noches todos ustedes y retomamos el día jueves en nuestra próxima clase de teoría. Muy buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Gina. Hasta luego.